Es la definición de crueldad, que nosotros como humanidad ponemos a las personas entre los 15 y los 20 años a tomar una decisión que los va a afectar por los próximos 50 años. Cientos de miles de personas en Latinoamérica en los próximos meses van a estar eligiendo qué carrera van a tener. Algunas personas se van a tomar 6 meses y van a entrar a la universidad, otros van a empezar a estudiar directamente y otros ni siquiera lo sueñan porque no tienen la oportunidad de acceso a la educación superior técnica, tecnológica o universitaria. Pero esto es muy importante. Las decisiones que nosotros tomamos en nuestra juventud y adolescencia afectan de una manera desproporcional el éxito de nuestras vidas. Y las decisiones correctas que tomes mientras estás en este rango de edad, que es el rango de edad donde más o menos tomamos control de nuestras vidas, puede afectar de una manera impresionante e injusta tu vida para siempre. Si alguno de ustedes me está viendo en este momento y tiene más de esta edad, no se preocupen. Eso no significa que estén en una cárcel y que para toda la vida, si eligieron la cosa incorrecta, no puedan cambiar de rumbo. Pero si ustedes están particularmente entre los 15 a los 20, pues este es el mejor momento. Ustedes van a invertir en estabilidad o en crecimiento, porque en nuestras casas nos enseñan a invertir en estabilidad. Nos enseñan a buscar el empleo seguro, el empleo estable, el empleo en el gobierno, el empleo en el banco, el empleo público, el empleo de funcionario, el empleo. Pero la realidad es que buscar estabilidad es una estrategia segura para que cuando seamos viejos tengamos muy poco y tengamos muchos problemas, tanto de dinero como emocionales y espirituales. Y la razón es netamente tecnológica. Nuestra capacidad de adaptabilidad humana a la tecnología sí está creciendo y cada año crece un poquito más gracias a mejoras en la abstracción del uso de la tecnología. Pero nuestra innovación tecnológica crece más rápido. Hace varios años existía en la industria del marketing este concepto de los nativos digitales. Un nativo digital es una persona que nació con Internet, que no recuerda una época donde Internet no existía. Son más o menos las personas que nacieron en los 90s y de ahí para adelante. Hoy en día son adultos, a muchos les llaman millennials, y si ustedes lo piensan, ¿ustedes han visto alguna vez a un nativo digital ser capaz de cambiarle la contraseña a un router Wi-Fi? Saber ¿cuál es la diferencia entre una IP? ¿Por qué la IP tiene 4 números? Porque es número, punto número, punto número, punto número. Saber cómo configurar la red de 5 GHz o 2.4 GHz. Nosotros caímos en un entorno muy extraño en nuestro universo, en el que la tecnología se hizo cada vez más fácil de usar y consumir, pero mucho, mucho más difícil de crear y de generar. Y esto genera una serie de problemas para las carreras del futuro. Lo que nos hace pensar primero en que tenemos que invertir en crecimiento, porque invertir en estabilidad era lo correcto para nuestros papás, pero no es lo correcto para nosotros. Y número 2, una serie de máximas, una serie de principios fundamentales para guiar nuestras decisiones. Siendo la primera de ellas que trabajar en tecnología te paga mejor. Indudablemente, si tú trabajas en la industria de tecnología, tus salarios, tus sueldos, tu compensación, tu equity va a ser mucho más grande. La segunda es que el software se comió al mundo. Todas las carreras eventualmente tendrán o tienen tecnología. La medicina, el derecho, la contabilidad, la administración de empresas, el trabajo social, la psicología, la psiquiatría. Todas las carreras van a tener o tienen ya tecnología. Por ende, la tecnología tiene que estar como parte de todas nuestras carreras. Por supuesto, hay que aceptar que vas a tener múltiples carreras en tu vida, que el lugar a donde tú vas por 4 o 5 años para obtener un papel o 2 papeles, si haces un posgrado o un máster, no define lo que vas a hacer por los siguientes 50, 70 años. Ten en mente que tú eres probablemente una de las primeras generaciones que va a vivir 100 años o más de 100 años. Cada vez la tecnología de la medicina avanza a tales niveles que nuestra esperanza de vida crece mucho más. Al día de hoy, en países como España o Japón, es completamente normal vivir más de 100 años y se vuelve cada vez más y más y más normal. Lo que significa que si tú en este momento tienes 20 años, te quedan todavía 80, que es 4 veces más de lo que has vivido. Y si somos conscientes, tú no has sido consciente de que estás vivo hasta más o menos los 14, 15 años. O sea, tú llevas solamente 5 años en control de tu vida, lo que significa que no tienes 80 años por delante, sino realmente tienes 16 vidas equivalentes a las que has vivido hasta ahora por delante. Y tu título profesional no te limita. No porque hayas estudiado una carrera significa que vas a trabajar en eso toda la vida o que no puedes pivotear o que es lo único que vas a hacer en la vida. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a aprender cómo saber qué carrera elegir. Arrancando por un dato que puede parecerte destructivo, pero es real. En Latinoamérica, solo el 13% de las personas entre los 15 y los 25 pueden ir a la universidad. Ten en mente el sacrificio gigantesco que significa ir a la universidad. Significa que tú estás ok con no trabajar por 4 años o máximo trabajar medio tiempo. Significa que tienes la capacidad de gastar unas cantidades fuertes de dinero en solo estudiar. Y esto en tu vida adulta. Y muy probablemente la capacidad no la tienes tú, la tienen tus padres. La realidad de Latinoamérica es que la mayoría de nosotros nacemos en familias donde nuestros padres no tienen esta capacidad y nuestras esperanzas son obtener una beca o no estudiar.
Muchos de nosotros olvidamos esto y por ende creemos que todo el mundo estudia en la universidad y que estamos rodeados de ellos porque esa es nuestra vida en el día a día. Pero esto es mentira. El 87% de las personas en Latinoamérica tienen que sobrevivir con un diploma de bachiller, con un diploma de secundaria. Así que el solo hecho de que tú puedas estar pensando en una carrera y que tengas la posibilidad de hacerlo por 4 años es un privilegio inmenso. Te pone en el top 13% de tu generación. No vamos a hablar de todas las carreras, pero sí vamos a hablar de las carreras que, en mi opinión, tienen las salidas laborales más grandes o que son las más populares. Estas son marketing, streamer o influencer, programación, administración de empresas, diseño gráfico, diseño interactivo, todo lo que tiene que ver con finanzas, ciencias de datos, periodismo o inglés. Y vamos a tener un sistema de puntaje. Vamos a colocar cuando las carreras tengan cosas excelentes en verde, mediocres en amarillo o absolutamente terribles en rojo. Hagamos un ejemplo. ¿Qué es lo bueno de ser joven? 3 cosas increíbles. Cuando eres joven tienes un montón de energía, tienes un montón de tiempo libre y no sabes lo que no sabes. Como eres tan pendejo porque no sabes lo que no sabes, el mundo está en tus manos porque puedes tomar cualquier decisión, puedes tomar más riesgos de los que una persona normal tomaría, tienes mucho menos que perder e intentas cosas que otras personas más adultas te van a decir, eso no funciona. Y por eso, en ocasiones, tantos emprendedores tienden a ser jóvenes, aunque la realidad es que los emprendedores jóvenes no triunfan. Los emprendedores jóvenes no triunfan de una manera tan exagerada que cuando triunfan son noticia mundial. Ahora hablemos las cosas malas de ser joven. No tienes dinero, estás jodido, no tienes plata, te la pasas pensando en cómo piratear literalmente todo. Si pudieras piratear una hamburguesa, piratearías una hamburguesa. Te falta una cantidad de perspectiva, una vaina loca. No tienes perspectiva de nada. Los problemas más estúpidos te parecen absolutamente importantes y te destruye por completo que tu pareja se haya ido con otro, que Instagram no te den suficientes likes. No hay perspectiva. Y más importante que cualquier otra cosa, no hay mentoría. Rara vez, excepto que hayas nacido en la familia correcta, una persona joven tiene una mentoría que le indique por dónde agarrar. Pero para eso estoy yo acá. Yo quiero ser tu mentor, yo quiero ayudarte, yo quiero hacer que tu vida sea más fácil y yo quiero, con este pequeño pedacito de conocimiento de múltiples décadas de cagarla sin parar, compartir contigo lo que yo he visto que históricamente siempre funciona. Así que espero aprecies esta mentoría. Porque claramente te falta perspectiva y a la gente que le falta perspectiva pues no aprecia la mentoría. Arranquemos con marketing. Marketing tiene una muy alta demanda. Todo lo que tiene que ver con marketing lo están empezando a contratar mucho. Pero los primeros sueldos son relativamente mediocres y la calidad académica no es buena. Las carreras de marketing tradicionales en la universidad no enseñan lo que realmente se necesita. Marketing es una carrera que tiene un montón de estadísticas si tú lo estás haciendo bien. Porque marketing es la máquina que tú construyes para que a una empresa tú le metas $1 y del otro lado salga más de $1. Si sale más de $1 y 1 centavo de esa máquina, eso es marketing. Y eso pueden ser eventos, influencers, publicidad, canales propios, content marketing, muchas cosas. Y tiene un componente de matemáticas. Tienes que saber cuánto dinero le invierto a un canal y cuánto tiempo se demora ese dinero en retornar a la empresa. Eso se llama el periodo de pago del marketing o payback period. Muchas personas van a marketing porque están escapando de las matemáticas y entonces nunca son buenos marketers o porque creen que el marketing es simplemente creatividad y publicidad porque me vi Mad Men. Mad Men era lo que era la publicidad en los años 70. Nada de eso es verdad al día de hoy. Hoy en día la publicidad está dominada por Google, por Facebook, por las redes sociales, por los influencers y por una gran cantidad de tecnología y matemáticas. La complejidad técnica es bastante alta en marketing y no es un lugar donde necesites suerte para triunfar. Con talento y con dedicación lo puedes hacer. Y tampoco importa dónde naciste. Si tú tienes talento, mientras tengas una computadora conectada a internet, vas a estar bien. En Platzi, nosotros tenemos varios cursos que hablan de esos fundamentos de publicidad y pauta digital, introducción al marketing digital o incluso los fundamentos de Instagram si quieres ser influencer. Y lo puedes tomar antes de elegir la carrera universitaria. Esto no te toma mucho tiempo, te toma aproximadamente, si le dedicas 1 hora al día, después de un mes, tienes estos cursos. Solamente hay que dedicarle 1 hora al día por un mes. Y con esto tienes el suficiente contexto para saber si esta es la carrera en la que te tienes que meter. Por eso vale tanto la pena tomar estos cursos online. Ahora hablemos de algo que a la gente le encanta. Streamer o influencer. Este me parece aterrorizante, pero es real. Muchas personas quieren ser streamers de Twitch, quieren ser gamers de eSports, quieren ser influencers de Instagram o de TikTok. Y la realidad es que la demanda de esto no existe. No existe. Tantas personas quieren ser streamer o influencers que no existe un nivel de demanda que corresponda a la oferta. Lo más probable es que no te va a ir bien.
Lo más probable es que tu primer sueldo sea terrible o inexistente, porque para poder empezar a generar dinero como streamer o como influencer, tienes que mover unos niveles de tráfico absurdos que están completamente conectados con suerte más que con talento. No existe tal cosa como una calidad académica alrededor de streamers o influencers. Puedes usar a streamers o influencers para crear una industria propia, pero es muy difícil. La calidad académica es por ende nula. La complejidad técnica no es tan alta, porque esto se hace con un teléfono al final del día. Si quieres subirle el nivel, por ejemplo, para ser un gamer profesional, si necesitas saber cosas como OBS, bitrates, máquinas de mezclado, entre otras cosas de Twitch, pero en general es muy poco probable que lo logres. Y si naces en la familia correcta, si naces en una familia de plata, va a ser completamente la diferencia. Y si naces en una familia pobre, ser streamer o influencer es casi imposible. Porque las familias de plata te van a pagar agencias de publicidad, agencias de mercadeo, agencias de PR, te van a pagar alianzas con otras personas o simplemente tus papás van a tener los contactos correctos. Y muchas de las personas que tú consideras influencers o streamers, lo que realmente pasa es que conocían a gente que ya tenía un montón de tráfico o a gente famosa que los empujó. Entonces muy probablemente no va a funcionar. Si quieres, de todas formas puedes aprenderlo. En Platzi hay unos cursos de marketing con influencers y la introducción al marketing con influencers que lo puedes tomar ya mismo, pero yo no lo recomiendo. Programación, ¡mua! Todo lo que tenga que ver con programación tiene una demanda altísima por los cielos. No existe el desempleo en ninguna de las carreras o trabajos que tienen que ver con programación. Frontend, backend, desarrollo de aplicaciones móviles, seguridad informática, nada. La programación tiene una demanda altísima. El desempleo es negativo, no existe. Y los primeros sueldos de una persona que trabaja en programación pueden ser mucho más grandes del sueldo de un médico recién graduado, del sueldo de un abogado. Y los programadores ni siquiera tienen que estudiar por un título. Muchos programadores triunfan simplemente estudiando un año. Si tú estudias un año en Platzi, estudiando 1 o 2 horas al día, 12 meses tienes empleo. Un empleo que te pague muy bien, que te pague más que un médico recién graduado, que un abogado recién graduado. Esto es una garantía absoluta. Es real. El problema es que la calidad académica del desarrollo de software no es tan buena en Latinoamérica. La gran mayoría de las universidades tienen pensums y currículums que están 5 años atrás o en ocasiones 10 años atrás de lo que el mercado realmente necesita, porque este es uno de los entornos que cambia más rápido. La programación es solo para las personas que están determinadas a nunca parar de aprender. Si tú eres una persona que nunca para de aprender, tú vas a triunfar en programación. La complejidad técnica es alta, necesitas matemáticas, pero las matemáticas de la programación son mucho más sencillas que las matemáticas de secundaria. En serio. Depende por qué rama te quieras ir, por supuesto. Y no tiene nada que ver con suerte, es puro talento. Y no importa que hayas nacido en una familia de plata o en una familia pobre. Mientras tengas una computadora conectada a internet, con programación te puede ir bien. La programación es un entorno donde está completamente igualada y regulada la cantidad de oportunidades versus talento. Lo único es que necesitas una computadora conectada a internet y la determinación de aprender. Existen varios cursos que Platzi tiene que necesitas ver para ver si esto te gusta. El primero que te recomiendo es el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software. También tenemos un curso de programación básica. Eventualmente vas a necesitar el curso de GitHub y el de Fundamentos de Arquitectura. Si tomas estos cursos, si le dedicas 1 hora al día, los tienes en 1 o 2 meses, entiendes si el desarrollo de software es para ti y puedes ahondar mucho más. Luego está la más popular últimamente en Latinoamérica, que es administración de empresas. La demanda por administradores de empresas es casi igual a 0. No porque no haya demanda, es porque hay demasiada oferta. Esto le pasa también al diseño gráfico. Hay demasiados administradores de empresas y los primeros sueldos son terribles, son un 10 a un 30% más que los sueldos de ingreso mínimo, de sueldo mínimo. La calidad académica depende mucho de la escuela a la que vayas. Entre más cara es tu escuela, tiende a haber mejor entrenamiento en la administración de empresas, excepto si es una escuela pública, porque esas casi siempre tienen muy buena calidad. La complejidad técnica es intermedia. Vas a necesitar saber Excel, vas a necesitar saber regresiones lineales, vas a necesitar saber matemáticas básicas y puede que tenga que ver con suerte, porque es posible que te toque tu primer empleo muy malo o muy bueno y te eleven, pero también tiene que ver mucho con cuna. Si tu familia tiene dinero, sin duda es más fácil ser administrador de empresas que si tu familia no tiene dinero. El diseño gráfico es otra carrera complicada. La demanda es muy intermedia y si tú solamente sabes diseño gráfico de impresos, yo creo que no te va a ir bien. Y yo entiendo que esto puede sonar terrible y que no es exactamente lo que quieres saber, pero es que hay demasiada oferta. Hay demasiados diseñadores gráficos desempleados y no hay suficiente demanda para diseñadores gráficos de puro gráfico de impresión. El primer sueldo es terrible, es bordeando el sueldo mínimo. La calidad académica depende mucho de la escuela en la que vayas, pero en general las escuelas y las universidades que tienen diseño gráfico no son buenas. La complejidad técnica es intermedia porque es técnicamente complejo hacer diseño gráfico, sobre todo diseño gráfico moderno. Afortunadamente, no tiene nada que ver ni con suerte ni con cuna, es puro talento. Si tú tienes un portafolio increíble, te va a ir bien. Y la buena noticia es que si tu portafolio es honestamente increíble, puede que te vaya extremadamente bien. Pero esto es muy similar a ser un streamer o un influencer.
muy difícil pegarle a lo que realmente necesitas. Aún así, si te interesa, tenemos una escuela de diseño gráfico y solamente agarra el primer curso, el curso de introducción al diseño. Con que agarres este curso, sabes lo suficiente para tomar la decisión. Luego está diseño interactivo, diseño de user interface o de interfaces de usuario. Este sí paga muy bien. La demanda es impresionante. Si tú tienes talento diseñando interfaces gráficas, te van a tirar plata en la cara. No hay suficientes diseñadores interactivos ni diseñadoras interactivas, diseñadoras de aplicaciones móviles, diseñadoras de aplicaciones web. Y es bien distinto diseñar una página web a una aplicación web, porque la complejidad técnica es alta. Necesitas saber cosas como Sketch, como Figma, usabilidad, los componentes de la interfaz de un usuario, cómo hacer entrevistas de usuario. Necesitas tener creatividad, sobre todo necesitas tener gusto. La calidad académica en general en las universidades de diseño interactivo es casi nula, pero para eso está Platzi. El primer sueldo no es tan bueno, pero apenas empiezas a tener 1 o 2 años de experiencia, ya empieza a mejorar y puedes conseguir tus primeros sueldos sin experiencia mientras tengas un portafolio de proyectos personales. No tiene que ver nada con suerte, no tiene que ver nada con cuna, es puro talento, que es como a mí me gusta. Y por supuesto, tenemos una carrera de Product Design, de diseño de productos, y tenemos agencias increíbles como Aerolab o Thinking con Minds Garage, Minds Garage Design Thinking, que les enseñan a ustedes las diferentes técnicas que les permiten entrar a esta carrera. Es lo mismo. Tómenla por 1 mes, por 2 meses. Tengan el gusto a ver si realmente esto es lo que les apasiona y luego si se comprometen 4 a 5 años. Luego está finanzas. Hay muchas ramas de finanzas, por supuesto, pero hablemos de finanzas en general. La demanda es muy alta, sobre todo ahora que está creciendo tanto fintech, que es tecnología en las finanzas. El primer sueldo no es tan bueno, pero el crecimiento es rápido. La calidad académica depende mucho de la escuela a la que vayas. En finanzas, si es una escuela pública, una universidad pública, o una universidad cara, te va bien. Si estás en el intermedio, ni siquiera lo intentes, no es tan bueno. La complejidad técnica es muy alta, y cada vez se está poniendo más alta porque cada vez las empresas son más globales. Entonces, no solamente está bien aprender de finanzas de tu país, tienes que aprender de finanzas globales, de US GAAP, y lo mismo aplica para contabilidad. Si tienes talento, la suerte no es un problema. En general, si tú te aplicas, si consigues certificados como el CFA de Estados Unidos, te va a ir bien, sin la menor duda. Pero sí afecta mucho la cuna. Si naciste en una familia de plata, es mucho más fácil que te vaya bien y que te lleven a las escuelas correctas que si naciste en clase media o media baja o si naciste en la pobreza. Finanzas, por supuesto, que tenemos una escuela de finanzas personales y aquí puedes empezar a entender, mínimo entiende que es un presupuesto y un flujo de caja, a ver si esto realmente te gusta, porque finanzas es vivir entre un mundo de creatividad y Excel, es esa intersección. Luego está ciencias de datos. Esta carrera directamente no existe en la mayoría de las universidades o no la tratan como una carrera, la tratan como un máster, como un posgrado, como educación continua, pero es una carrera. La demanda está en el infinito y los primeros sueldos pagan súper bien. Los científicos de datos son los que manejan los sistemas de fraude en el crédito, los sistemas que definen el score de crédito. Los científicos de datos hacen análisis de oferta y demanda, deciden a través de datos el futuro de las compañías y por ende el futuro de la humanidad. Son el primer paso para entrar a inteligencia artificial. La calidad académica depende mucho. Los mejores científicos de datos que yo he conocido en mi vida estudiaron matemáticas, estudiaron física o estudiaron alguna ciencia básica pura. Rara vez estudian ingeniería de sistemas o ingeniería de software. La complejidad técnica es muy alta. No tiene nada que ver con suerte, es puro talento y no tiene nada que ver con cuna. Es puro talento. Y tenemos una carrera de ciencia de datos. Platzi.com/datos. Puedes tomar los primeros cursos. Tiene que gustarte Python y tiene que gustarte la estadística o si no, esto no es para ti. Luego están las artes pop. ¿Qué son las artes pop? Ser músico, ser rapero, ser actriz, ser actor, ser cantante, ser bailarín, bailarina. La demanda es muy baja, no es tan alta porque hay demasiada oferta, hay demasiadas personas tratando de competir por lo mismo. El primer sueldo es una literal porquería, te van a pagar re mal. La calidad académica depende mucho de cuánto dinero tengas y si naciste en la familia correcta. La complejidad técnica es altísima, ser un actor de primer nivel, ser una actriz de primer nivel, ser un artista que gane dinero haciendo música requiere una complejidad infinita. Y definitivamente es un tema de suerte. No, el talento no te garantiza nada. Y también es un tema de cuna. Si naciste en una familia con una historia de música, vas a tener una carrera en la música. Y si no, no. Porque depende mucho de quién te eleve. Y sí, hay historias de gente que salió de la nada. Pero no todo el mundo puede ser J Balvin o Bad Bunny. Muchos de ustedes van a tener que sufrir ser Maluma o no ser nada directamente. Luego, por supuesto, tenemos una serie de cursos que está en nuestra carrera de producción audiovisual. En nuestra escuela de producción audiovisual puedes ver la parte técnica del otro lado, porque lo que sí hay demanda es de las personas que trabajan con los artistas que ya la hicieron, desde la planeación y la estrategia, la guía para hacer live streaming o incluso cómo puedes volverte famoso con nuevos medios, porque los nuevos actores y actrices, los nuevos cantantes van a nacer en Instagram, en TikTok, en Snapchat, en YouTube, en Twitter, no necesariamente en los medios tradicionales y tú tienes que tomar la decisión. El periodismo está en crisis, es una de las cosas que más me preocupa. El periodismo
periodismo tiene una demanda intermedia en este momento. Sí hay demanda, pero no paga tan bien. De hecho, los primeros sueldos de periodismo son absolutamente terribles y son trabajos muy, muy, muy presionantes. La calidad académica varía muchísimo. Las mejores escuelas de periodismo son absolutamente impecables y las escuelas promedio de periodismo son mediocremente promedio. La complejidad técnica es muy alta porque el periodismo requiere saber de todo y que te interese todo. La suerte tiene mucho que ver. No tiene tanto. Tú puedes ser una persona, una escritora talentosísima, pero si no te descubren, no vas a lograr ser periodista. Y más o menos la cuna importa. Si vienes de una familia de plata que tiene conexiones con la industria de los medios, es más fácil que entres a la industria. Por supuesto, lanzamos una escuela de periodismo digital que te enseña lo básico para que tengas en mente cómo escribir, cómo funciona el posicionamiento en buscadores, cómo funciona la tecnología detrás de contar historias y sobre todo contar historias para Internet, que es muy distinto. Y por último está el inglés. El inglés tiene una demanda absoluta. Latinoamérica no habla inglés y tú tienes que hablar inglés. Los primeros sueldos, si solamente sabes inglés, son terribles. Tienes que combinar inglés con otra cosa. La calidad académica es muy poco común. Tienes que aprender inglés por tu cuenta. Rara vez yo he visto una escuela presencial que te enseñe inglés bien. Muy rara vez. La complejidad técnica es alta porque es un nuevo idioma, sobre todo si nunca lo has aprendido. Tiene mucho que ver con talento, no tanto con suerte. Una persona que se aplique, no importa cuánto tiempo le tome, va a aprender inglés, pero la cuna afecta mucho. Si tus papás hablan inglés, tú hablas inglés. Si tus papás hacen un esfuerzo por enseñarte inglés, tú hablas inglés. Y si tus papás no crecieron en ese entorno, tú no vas a hablar inglés. Es un problema. Nosotros estamos tratando de cerrar esa brecha y creamos una escuela de inglés. Está en platzi.com/inglés para que desde cero puedas llegar al nivel B1, que es lo mínimo para obtener un empleo. Platzi tiene escuelas de todo y la magia de Platzi es que es muy barato. Tú solamente vas a platzi.com/precios y ahí vas a encontrar los precios de nuestros planes mensuales, anuales y anuales para dos. Basic, Expert y Expert Plus. Y no es una inversión tan grande. Y yo entiendo, como eres joven, no tienes dinero. Pero este es un esfuerzo que completamente lo vale, porque tú estás a punto de embarcarte en una aventura de 4 a 5 años que no sabes si te va a gustar. Eso es locura, eso es una locura. Prueba primero un poquito, prueba por un mes o 2 meses lo que significa cada una de estas carreras y luego toma la decisión de cambiar tu vida para siempre. ¿Cuántos adultos se arrepienten de haber elegido la carrera incorrecta? Montones. Yo estoy en ingeniería de sistemas y me arrepiento porque yo ya sabía programar y yo no estaba aprendiendo nada en la universidad. Yo debía haber estudiado economía o finanzas, porque yo ya sabía ingeniería de software y lo que hice fue simplemente perder mi tiempo. Y estudié en unas universidades muy buenas que yo respeto y que me enseñaron muchas cosas que honestamente pude haber aprendido por mi cuenta. Y si yo hubiera tenido algo como Platzi para guiarme y para adelantarme, yo habría podido aprovechar mucho más el privilegio inmenso que es ir a la universidad, que solamente es un privilegio del 13%. Lo más importante, y con lo que quiero que te quedes, es que tienes que aprovechar la ventaja injusta de tu edad y aprender mucho de todo hoy, porque la energía se acaba. La inocencia de la mente se acaba y eventualmente la perspectiva te llena de sesgos. ¿Cuántas personas de 20, 30, 40 o 50 años no estudian porque creen que son muy viejos? No hay nada más estúpido porque a una persona de 50 años le quedan otros 50 años de vida. Por supuesto que puede aprender, pero lo creen. Tú, con tu injusta ventaja de tu edad, no crees eso. Tú sabes que tu trabajo es aprender. Y si no lo aprovechas en este momento, no lo miremos negativo, miremos lo positivo. Si lo aprovechas en este momento, vas a tener una ventaja absurda comparado con toda tu familia y con todos tus amigos y con todo tu entorno alrededor. Aprovecha las ventajas injustas de tu vida y nunca pares de aprender.